Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de Canson Infinity en el cual vamos a hablar sobre impresión fotográfica digital eh, y vamos a compartir con todos y todas las asistentes eh, desde cómo preparamos un archivo digital para llevar a cabo la impresión hasta la copia final, lo más parecido a lo que era antes una copia fotográfica obtenida por procedimiento clásico, por procedimiento analógico. Sabéis que el webinar está dividido en dos partes. Una parte la vamos a hacer hoy, jueves día 11, y en el próximo webinar será el próximo jueves día 18. ¿De acuerdo? Eh, a partir de aquí, creo que podéis, bueno, como siempre, más o menos, supongo que más que menos sabe un poco cómo funciona esto. Yo voy a empezar a hablar, a explicar una serie de cosas. En algún momento compartiré la pantalla de mi escritorio para que podáis ver cómo se hacen los ejemplos que vamos hablando, en fin, todo toda la preparación del archivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sabéis que podéis hacer preguntas a través del chat y al final nos guardaremos pues unos 10 minutos, un cuarto de hora para poder, en fin, intentar contestar todas las dudas que tengáis, bien sean relacionadas sobre todo con lo que hemos ido hablando o bien sean pues en cualquier pregunta, cualquier duda en general de lo que es el tema de impresión fotográfica digital. Bueno, a mí me gustaría empezar hablando de qué va esto de la impresión. ¿Eh? Lo primero que voy a hacer es intentar compartir la pantalla, compartir mi escritorio, porque eh, voy a mostrar algunas imágenes. Espero que a partir de aquí podáis ver mi escritorio. Bien, eh, cuando, cuando estamos hablando de impresión fotográfica, estamos hablando, ¿cuál, ¿cuál es el sentido de imprimir una fotografía? Fundamentalmente, cuando nosotros imprimimos una imagen es para conservarla. El sentido principal de obtener una copia fotográfica es poder tener un registro físico de esta imagen que un día pues decidimos capturar pues bien porque era un recuerdo, bien porque era algo que nos llamó la atención, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de conservar esta imagen, eh, hay que pensar que esta conservación tiene que ser mmm, de la mejor calidad posible, con la mejor calidad posible. Es decir, de nada nos valdría coger una imagen, imprimirla y que luego, por ejemplo, al cabo de 15, 20 años, mmm, esta imagen se hubiera deteriorado por el motivo que sea. Por ello, siempre que hablamos de impresión fotográfica digital, hay que buscar sobre todo la máxima garantía en cuanto a lo que es la técnica de impresión y la máxima garantía de conservación. Yo aquí, por ejemplo, en esta imagen que estáis viendo, he puesto cómo guardo yo mis fotografías, por ejemplo, en una caja de conservación, con papel de cristal encima, etcétera, etcétera, para que digamos, la propia conservación sea lo más duradera posible. ¿Eh?
Aparte de esto, hay métodos, diferentes métodos para imprimir. Cuando estamos hablando de impresión, estamos hablando de impresión de calidad, estamos hablando de impresión por inyección de tinta. Es decir, estamos hablando de un sistema en el cual nosotros utilizaremos una serie de tintas y pintaremos, por decirlo llanamente, pintaremos sobre un papel. Ahora bien, según cómo sea este papel, según cómo sea la tinta que utilizaremos, según cómo sean los diferentes materiales y según como nosotros hayamos tratado esta imagen o hayamos preparado esta imagen, evidentemente la calidad será mejor o peor. Y cuando hablo de calidad, hablo también de calidad de conservación, ¿vale? Actualmente existen estándares como por ejemplo este sello que os muestro, estándares de calidad, es decir, del mismo modo que una empresa puede tener una certificación por calidad de producto, etcétera, etcétera, en cuanto a la impresión digital, la impresión por inyección de tinta, también existen estándares, como por ejemplo este, que certifican que la imagen obtenida ha pasado una serie de controles. Primero, se ha hecho con los, digamos, los mejores materiales posibles y segundo, que ha pasado unos controles estándar de calidad. Os muestro el que tiene Canson, que es quien ha organizado estos webinars, pero también podía mostraros, por ejemplo, el que tiene Epson. Epson tiene una página que le llama Digigrafía, en la cual pues muchos autores tenemos la certificación Digigraphy, que le llaman, eh, y en las cuales se certifica que nuestras obras, pues lo mismo, han pasado una serie de controles y en fin, de alguna forma cumplen con los estándares de calidad. ¿eh? En este sentido, lógicamente, lo primero que me gustaría es presentaros a quien hoy organiza estos webinars. Eh, es Canson Infinity. Canson Infinity es un fabricante de papel y la mayoría de los papeles de la gama Infinity son papeles perfectamente preparados y sobre todo papeles de alta calidad para obtener copias de nuestras fotografías. Canson desde hace muchísimos años está trabajando en el mundo del arte. Canson tiene distintas líneas en cuanto a pintura, por ejemplo, etcétera, y a partir de ahí eh, eh, deberíamos pensar que cuando ellos han iniciaron ya hace mucho tiempo esta línea de papeles fotográficos, pues lógicamente es una garantía de calidad los papeles que nos presentan. Eh, Hoy precisamente a mí me gustaría enseñaros, para empezar, una nueva gama de papeles que acaban de sacar al mercado y precisamente porque tiene mucho que ver con esto de la calidad que estamos hablando. Hablaremos a lo largo del webinar del tipo de papel más idóneo para un tipo de impresión u otro. Hablaremos de de los diferentes tipos y calidades de papel, pero estos en concreto que yo os voy a mostrar ahora enseguida, digamos que tienen para mí
yo cuando los vi la primera vez, tienen bueno, un plus especial en lo que nosotros los fotógrafos llamamos fine art. El fine art, sabéis que es una denominación que podíamos traducir pues como arte fino, como arte, sobre todo cuando hablamos de fine art, hablamos de todo un proceso de trabajo que lleva al final a obtener una copia de alta calidad que podría ser perfectamente válida para una galería de arte, para un museo, etcétera, etcétera. Entonces, estos papeles, la mayoría de los papeles de Canson Infinity cumplirían con esta eh, en fin, con esta norma, ¿no? Pero estos en especial y sobre todo los dos que yo os voy a mostrar hoy, creo que son especialmente indicados para este trabajo, ¿vale? Eh, Voy a intentar abrir, vamos a ver si lo consigo. eh, Supongo que vamos a ver si consigo abrir la página de Canson Infinity. Espero que se esté viendo. Vamos a ver. Ahí está. ¿Vale? Esta es la página de Canson Infinity. Luego os voy a mostrar bueno, el enlace para que lo podáis copiar si queréis, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, Estamos hablando de estos 4 papeles. Todos los 4 son papeles acabados en mate, superficie mate, lo cual, pues lo que estábamos hablando, ¿no? También para Fine Art, casi que es la superficie más indicada cuando, cuando estamos hablando, pues eso, de fotografías para conservación, fotografías para museo, fotografías para galerías, etcétera, galerías de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando, sobre todo, hablamos de fotografía como arte, ¿eh? En su más amplia definición. Estos 4 papeles son ellos han llamado de la gama Arches. Arches es un nombre que viene ya de muy antiguo. Encontraréis toda la información acerca de estos papeles. ¿eh? Un instante, perdón. Aquí. Encontraréis toda la información sobre estos papeles, sobre lo que significa Arches y todo lo que este nombre, fijaros que es una marca registrada porque viene de muy antiguo todo lo de el nombre de Arches, ¿vale? Eh, a partir de aquí, fijaros, ya hay una información acerca de cada uno de estos productos. Podéis encontrar incluso los formatos en los cuales ellos lo van a presentar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo quiero centrarme sobre todo en 2 de estos papeles. Uno es este que veis aquí, que es el Arches 88. Este es el papel que vamos a utilizar a lo largo del webinar la próxima semana, que es cuando haremos la práctica, digamos, real de impresión, de meter un papel en blanco y que salga la copia. Lo haremos sobre este papel para que veáis la calidad y, en fin, incluso intentaremos enseñar la textura, etcétera, etcétera. ¿eh? Eh, yo os voy a dar algunas características de este papel. Repito, todos estos papeles son acabado mate. Lo digo porque cuando hablemos de papeles veréis que hay diferentes acabados. Por ejemplo, el brillo, el mate, el varita, por ejemplo, que se está utilizando muchísimo ahora porque es un papel que se asemeja mucho al antiguo papel de laboratorio, al antiguo papel químico que se utilizaba en el laboratorio para copias químicas y por tanto
pues este acabado tenemos, hay acabados perlados, por ejemplo, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de un acabado mate y luego estamos hablando, y muy importante, esto lo comentaremos también sobre todo el próximo jueves, importantísimo el gramaje del papel. Es decir, cuando hablamos de que este papel tiene que ser un papel de calidad, tiene que ser un papel que absorba bien la tinta, tiene que ser un papel de gran durabilidad, no podemos estar hablando de un papel muy fino, al contrario, tenemos que hablar de un papel grueso, de un papel de gramaje importante. Entonces, tanto el Arches 88, que es el que yo os voy a dar ahora mismo las especificaciones, como el otro que yo os quería presentar, que es este, que es el BFK blanco puro, ¿eh? Este de aquí, fijaros, el gramaje es el mismo, 310. ¿Eh? Entonces, esto es muy importante porque pensad que al final, en un museo, en una galería, la ventaja de la impresión fotográfica, de no quedarnos con un archivo digital en nuestro disco duro o en nuestro ordenador, la ventaja de hacer una copia es que esto se puede tocar, se puede oler. Y entonces ahí es cuando vosotros cojáis esta copia y la llevéis pues, a una galería o la llevéis a un museo, el, el, el galerista o el director del museo va a querer tocar. Y entonces un gramaje de este tipo ya empieza a ser un gramaje importante que con consistencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver primero este Arches 88. Fijaros. Espesor, hemos dicho gramaje, 310 gramos por metro cuadrado. Es una superficie lisa, es un acabado en mate, es un papel 100% de algodón. Esto es muy importante, lo comentaremos también cuando hablemos de los papeles, pero podemos tener diferentes fabricaciones de papel. Un papel 100% de algodón también es una garantía de calidad a la hora de la conservación. Es un papel que tiene una blancura de casi 100%, es decir, a partir de ahí, estas son unas comprobaciones que se hacen, a partir de aquí, el dato que ellos nos dan de blancura es 95,85, es decir, un, un, un blanco casi perfecto. Es un papel libre de ácidos y es un papel muy importante que no utiliza blanqueantes ópticos. También hablaremos un poquito de esto de los blanqueantes ópticos, que son los que se utilizan sobre todo para el lavado de lo que son las fibras que constituyen el papel, pero evidentemente un papel sin blanqueantes ópticos, la calidad, digamos, de este papel es infinitamente mejor que no el que utiliza blanqueantes ópticos en su fabricación. Tiene un secado inmediato, ¿vale? Y por último, y simplemente como dato, porque todo esto, bueno, al fotógrafo al final tampoco es que le preocupe mucho, ¿no? Pero hay diferentes formas de fabricar papel, sobre todo dos, una que es en forma redonda, en rollo, y otro que es en plano, ¿vale? Este en concreto está fabricado en forma redonda, que precisamente es la forma más antigua de fabricar el papel. Diríamos que es la forma en la cual toda la tradición papelera siempre ha utilizado en la fabricación del papel. No de este, de cualquier papel. Estamos hablando de papel
para acuarela, por ejemplo, o otro tipo de papel. Fabricación en forma redonda, no en plano. Y por último, importante, muy importante, es un tipo de papel que está preparado para ser tratado o ser pintado con tintas pigmentadas. Lo digo porque una de las cosas que hablaremos a la hora de hablar de la calidad de, de utilizar un tipo de tintas o no, las que tendremos que utilizar para obtener una máxima calidad en lo que es la impresión, hablaremos de tintas ultracrom, de tintas pigmentadas, es decir, de tintas basadas en pigmentos de carbón y no en otros productos derivados de alcohol o derivados de benceno. ¿De acuerdo? Cambia muchísimo la utilización de una tinta o la de otra. La tinta pigmentada es la tinta a partir, repito, de carbón y por tanto la durabilidad en principio de un proceso de impresión por inyección de tinta con este tipo de papel, con un tipo de tintas pigmentadas, con un tipo de impresora determinada, es decir, con que permita un número de tintas determinado, con inyectores del tipo piezográfico, etcétera, etcétera, ¿vale? Con una tecnología incluso de lo que se denomina tecnología Giclée, que es también una forma específica de pintar, que lo que hace es rociar en lugar de pintar, en lugar de rayar, diríamos, podríamos decirlo así, pues todo esto hace que las pruebas que se han hecho actualmente con este tipo de impresiones, que repito, pueden tener esta certificación como las que os enseñaba, es de alrededor entre 150 y 200 años, lo cual prácticamente convierte estas copias en o les otorga el mismo valor que tenían las copias de fotografía química. Es decir, una copia vintage tendría prácticamente las mismas características de calidad que este tipo de papeles utilizados de esta forma. A mí personalmente, el papel que os voy a presentar ahora, que es este BFK blanco puro, veis que hay dos, hay uno que es el Arches. Arches es el nombre común, Arches es el denominador común. Los cuatro que se presentan ahora son estos cuatro que veis aquí, el Arches 88, el BFK Pure White, el Arches BFK White simplemente y el Arches Aquarel Rat. Estos cuatro, que son los nuevos papeles que o ya están en el mercado o deberían de estar en fechas muy próximas, porque la presentación se hizo el pasado mes de febrero. A mí personalmente este es uno de mis papeles favoritos. El BFK, yo tengo un trabajo hecho sobre fotografía de jazz, que supongo que seguramente alguien de los que me está escuchando haya podido ver esta exposición, porque fue una exposición itinerante por toda España. No sé cuánto debe hacer, igual unos 6 o 7 años de este trabajo. Yo la hice con el antiguo papel que era el BFK, ¿vale? La anterior versión de este papel. Para mí, yo sinceramente, es un papel extraordinario. O sea, yo creo que habrá muy pocos papeles en el mercado como con las características de blancura y con el acabado, sobre todo, que te da este papel. Es un papel también de gramaje alto, 310 gramos. Eh, Fijaros que la textura, la superficie, lo que es
no el acabado, porque el acabado es mate, lo que llamamos la superficie final que te da, eh, ellos denominan a esta superficie textura aterciopelada. Y seguramente esta es una de las razones, que es este acabado que estábamos diciendo, esta impresión a los ojos de quien mira, del espectador, ¿no? De quien mira esta obra acabada, esto a mí me parece extraordinario, ¿vale? Es un papel 100% de algodón, tiene mucha más blancura que el otro, por eso le llaman puro blanco o blanco puro. La blancura en el caso del Arches 88 hemos dicho 95,85, aquí la blancura es 97,26. Es decir, lo que nosotros veremos aquí es un blanco prácticamente puro, ¿eh? Eh, Esto es muy importante a la hora de imprimir, porque claro, ya explicaremos cómo tenemos que dejar el archivo, cómo tenemos que convertirlo, etcétera, etcétera, para que no ocurran después problemas, pero claro, si más o menos vemos, o hemos visto alguna exposición, cuando nosotros vemos una imagen expuesta en un marco con su passepartout, etcétera, etcétera, este marquito blanco que siempre dejamos alrededor de la imagen, de cara a la impresión, esto hace que la propia impresión gane muchísimo, sobre todo cuando hablamos de obra en blanco y negro, ¿eh? Porque en este blanco puro siempre tendremos un referente en la fotografía de blanco y negro. ¿De acuerdo? También es un papel libre de ácidos, por supuesto. También es un papel sin blanqueantes ópticos y también está fabricado en forma redonda y también, por supuesto, es compatible con las tintas pigmentadas. Eh, yo os dejo, voy a salir ahora de aquí. En todos los productos de Canson, si entráis en su página web, tenéis aquí todos los productos que tiene. Eh, eh, Encontraréis todos los perfiles, ya hablaremos de lo que es un perfil ICC, podréis descargaros aquí todos los perfiles de impresión para cada papel, para vuestra impresora en particular. Y lo que a mí me gusta mucho es, aparte de los consejos que puedan dar los diferentes embajadores, que podemos dar testimonio de cómo utilizamos estos productos y en cada caso, sobre todo, de cuál es el producto más adecuado para un tipo de trabajo u otro. A mí me gusta mucho de esta página, que han tenido el detalle de poner una serie de consejos técnicos acerca de la impresión en general. Fijaros, manipulación, impresión y conservación. Son las cosas que hemos estado hasta esta parte del webinar hablando. Hemos dicho que necesitamos la máxima garantía de impresión, de manipulación, lógicamente, de impresión, para poder tener la máxima garantía de conservación. Porque al final, lo de la copia fotográfica fine art, repito, es para dar un, sobre todo un buen final a esta fotografía que nosotros un día consideramos que era interesante de tomar, sea del tema que sea, paisaje, retrato, reportaje, da igual, lo que queráis, bodegón. Cualquiera de estas fotografías merece seguramente una buena copia y una copia que pueda ser conservada durante largo tiempo. Bien la queramos llevar en el sentido más artístico la queramos llevar a un museo, a una galería, o la queramos guardar para nosotros. Muchos fotógrafos guardamos, como os he enseñado yo al principio, en cajas de conservación,
muchos fotógrafos guardamos nuestras obras, aunque trabajemos en fotografía digital. Es otra forma de dar un valor a todo nuestro trabajo fotográfico. Si en algún momento pues esto del digital no fuera bien o hubiera cualquier cambio, siempre tenemos esa copia final, esta copia fotográfica que forma parte de nuestro trabajo. Voy a dejar de compartir esto o voy a volver a compartir. Vamos a ver, sí. Voy a volver a compartir el escritorio para empezar ya en lo que es, bueno, perdón, os voy a poner esto, que es la web que hemos estado viendo, la web de Canson Infinity, ¿vale? Donde primero vais a encontrar estos y otros papeles que seguro van a satisfacer vuestras, digamos, vuestras necesidades fotográficas a la hora de imprimir. Y por otro lado, seguro que os pueden ayudar en esta tarea de imprimir. No solo porque al final lo que se puede explicar en un webinar o en unos webinars de este tipo, siempre vamos con un tiempo limitado y por tanto, pues sí que se explica, pero a lo mejor hay detalles que no, que no los explicamos, no porque no queramos, sino por una cuestión de tiempo, ¿vale? Repito que hay muchos consejos y hay mucha información acerca de lo que es un trabajo de impresión. ¿De acuerdo? Eh, Preparado para hoy, para el webinar de hoy, bueno, no lo he dicho al principio, lo voy a comentar ahora, aunque sea un poquito para que veáis un poquito cuál es el plan de estos webinars. Nosotros partiremos de un archivo de imagen digital, lo que se llama un archivo de imagen digital, original y en bruto. Es decir, partiremos de un archivo RAW, de una captura en RAW, eh, y lo primero que vamos a hacer va a ser procesarlo, lógicamente, y dejarlo listo para imprimir. Esto lo vamos a hacer hoy. ¿eh? Hay una parte de procesado, hay una parte de tratamiento en Photoshop. Bueno, simplemente es para explicar un poquito algunas de las cosas que podemos hacer en Photoshop para mejorar esta imagen. Y luego, pues al final, hoy hablaremos pues de las cosas que tienen que ver con la impresión, enfoque, resolución, tamaño de salida, interpolación, remuestreo, etcétera, etcétera. Y de cara al próximo jueves, lo que vamos a hacer va a ser hablar un poquito de gestión de color y de aplicación de perfiles para que bueno, es importante que sepamos cómo se maneja el color en el tema digital. Es para mí es el talón de Aquiles de la fotografía digital. Importantísimo una buena gestión de color para obtener una buena copia, porque claro, esto estamos hablando, o antes hemos hablado de que necesitamos la máxima calidad y hemos dicho, bueno, vamos a meter el mejor papel, vamos a meter la mejor tinta, la mejor impresora, pero el archivo tiene que ser el mejor. Por tanto, si nosotros no hacemos la preparación de este archivo de una forma adecuada, al final el resultado tampoco va a ser el que nosotros esperábamos. Hablaremos, repito, de esta gestión de color y de la aplicación de perfiles. Hablaremos de los materiales de impresión, impresora, tintas y papel, fundamentalmente. Y por último, haremos las prácticas de impresión. ¿eh? Veremos la impresora, hablaremos de todo lo que es necesario previo a la impresión, limpieza de inyectores,
gestión de los controladores de la impresora, etcétera, etcétera, y ya directamente haremos la impresión propiamente dicha, con lo cual imprimiremos desde Photoshop, con lo cual hablaremos del cuadro de diálogo de impresión y de cuáles son los parámetros que debemos tocar o que debemos ajustar. ¿De acuerdo? Por tanto, sin más, vamos ya a trabajar con un archivo. Yo he preparado 4 imágenes porque al final me gustaría dejar una en color y una en blanco y negro. Los que me conocéis sabéis que yo trabajo mucho desde hace muchísimo tiempo la fotografía en blanco y negro. Sabéis que específicamente en la fotografía digital mis cursos sobre fotografía en blanco y negro, mis libros sobre fotografía digital en blanco y negro, pues han tenido cierto nombre y cierto prestigio dentro del mundo de la fotografía, y por tanto pues me gustaría hacer una imagen en color y, o sea, una fotografía en color y una fotografía en blanco y negro. Aparte, que también nos servirá para que veamos que da igual imprimir en color que imprimir en blanco y negro. El proceso siempre es el mismo y el resultado tiene que ser óptimo tanto si lo hacemos en color como si lo hacemos en blanco y negro. Yo he preparado estas 4 imágenes. Hay una imagen de retrato de viaje, reportaje, si queréis. Esta es una imagen tomada en una aldea de la India. Una imagen de paisaje, otra imagen de reportaje, esta vez en África, y otra imagen de paisaje. Eh, no lo sé, a mí seguramente me gustaría empezar por esta, que no es complicada. No creo que podamos hacer las 4 por la cuestión de decía de tiempo, pero sí creo que al menos, pues, por ejemplo, esta en color, que al final veréis que tiene, el resultado es muy agradable, y esta, por ejemplo, en blanco y negro, creo que podría ser una parte muy interesante para poder ver todo esto. Eh, el proceso de trabajo digital siempre es el mismo. Es decir, eh, capturamos de manera digital, no vamos a entrar ahora en la captura por falta de tiempo, pero capturamos, es decir, tomamos la fotografía digital en color porque el sistema digital lo que hace es tomar la luz por un lado y fabricar, si es que se puede llamar así, el color por otro. Eh, el color, digamos que depende de la forma en que haya sido fabricado, se representará a nuestros ojos de una forma o de otra. Ahí es cuando entramos en el tema de la gestión de color para que esta representación pueda ser siempre igual, eh, sin depender del dispositivo que utilicemos. Quiere decir que si nosotros vemos la imagen a través de la cámara, la veamos igual que cuando la vemos a través de la pantalla del ordenador, o la veamos igual cuando sale como copia por la impresora. Lo importante aquí es entender la función del color en la fotografía digital, incluso cuando hablamos de blanco y negro. Es decir, cuando, y esto lo veremos cuando hagamos una conversión a blanco y negro, el color es el responsable, además de la luz, del tono de gris que va a determinar un píxel. Es decir, cuando pasamos a blanco y negro, en realidad, en fotografía digital, cambiamos de modo de color y hacemos una conversión a escala de grises. Entonces, el tono de gris
que tiene un determinado píxel, el que sea, depende de la luz que ha capturado y del color que ha representado. Por tanto, a pesar de que un rojo y un naranja aquí, o un rojo y un cian aquí representan un contraste cromático importante, a lo mejor hay algunos colores que cuando los vemos en blanco y negro mm, se representan o se traducen como un gris prácticamente igual. En esta imagen, por ejemplo, estos topos que hay en el vestido de esta señora, probablemente en blanco y negro tendrían muy poca diferencia. ¿Por qué? Porque la luminosidad que hay en esta zona es prácticamente la misma y porque el rojo y el azul se traducen prácticamente iguales. Por lo tanto, habrá que buscar en todo caso, métodos de conversión adecuados que nos permitan jugar con el color para poder obtener a partir de ese contraste cromático, repito, un contraste de luz, un contraste entre blancos, negros y grises. ¿De acuerdo? A partir de ahí, una vez que nosotros trabajamos en formato digital, siempre y cuando lo hagamos en un formato como es el formato RAW, que es un formato original, es un formato que no tiene en cuenta ninguno de los parámetros que nosotros hemos preajustado en la cámara, sino que es un archivo en bruto que lo único que hace es tomar datos y traducir la imagen inicial que vemos en forma de datos para posteriormente, en una segunda parte, que es el procesado, transformar esos datos nuevamente en imagen. Y esto es una característica del RAW, es decir, el RAW como tal es un archivo inacabado, incompleto. Cuando el RAW sale de la cámara, necesita esta segunda parte, que es la parte de revelado. Es igual, exactamente igual, por eso le llaman negativo digital, exactamente igual que cuando nosotros trabajábamos en fotografía química y hacíamos un, tomábamos una fotografía sobre negativo. Ese negativo, fuera en color o en blanco y negro, tenía que ser revelado. No era posible, era lo que se conocía como imagen latente. Ese negativo no se podía ver visualmente, no se podía ver hasta que no lo habíamos revelado. Entonces, esto es un archivo en bruto, igual que esto. Esto no está acabado. Lo acabaré cuando lo haya revelado. ¿De acuerdo? Por eso, el primer paso después de la toma es el procesado, el revelado. Esto lo hacemos con cualquier programa de revelado, pues del tipo Camera Raw, Lightroom, Capture One, cualquiera de los múltiples programas de procesado que existen en el mercado. ¿Vale? Nosotros lo vamos a hacer con Camera Raw. A partir de ahí, en una tercera fase, si queremos que el archivo vaya para blanco y negro, hay que hacer un proceso de conversión. Es decir, hay que hacer una tercera parte y aplicar un método de conversión, aquí lo veremos, para determinar o convertir esta imagen de color en blanco y negro. A partir de ahí, la en general, cuando estamos en este punto, hablamos de un archivo madre, un archivo maestro, a partir del un archivo final, un archivo acabado, a partir del cual tenemos diferentes salidas. Podemos colgar esta imagen en nuestra página web, podemos colgarla en cualquier dispositivo, Instagram, Facebook, lo que queráis, en las redes sociales, o podemos imprimirla. ¿De acuerdo?
esta impresión sería la última parte. Para esta impresión hace falta mantener una serie de criterios, como por ejemplo la aplicación de perfiles, esta gestión de color que hablábamos, etcétera, etcétera. Esto que os acabo de hablar es, en general, el proceso, el flujo de trabajo que debemos llevar a cabo para llegar al final, que es obtener una copia por impresión por inyección de tinta. Por tanto, ya tenemos este archivo digital. Veis que es un DNG. Un DNG es un formato abierto de un archivo digital. Sabéis que normalmente, por ejemplo, si este en concreto viene de una Nikon, por tanto sabéis que si en la mayoría de casos, en lugar de .dng, si fuera de Nikon sería .nef, si fuera de Canon sería .cr2, si fuera de Olympus sería .orf, etcétera, etcétera, etcétera. Este ya es un formato abierto, eh, el mismo que hemos obtenido con la cámara, y lo primero que yo voy a hacer ahora es abrirlo en el programa de procesado, simplemente haciendo doble clic o control comando R o pinchando y arrastrando a Photoshop, ¿vale? O sea, pincho y arrastro a Photoshop, ¿vale? Cualquiera de estos métodos nos vale para abrir. Ahí está. Este es el programa que yo voy a utilizar para procesar esta imagen. Camera Raw en su última versión, 13.2. Veis en principio que el archivo viene de una Nikon y a partir de ahí pues hay que trabajar un poquito esta imagen para dejarla en condiciones. Primero que vemos, en el histograma hay un pelín de subexposición. Esto no sería la mejor, eh, la mejor toma de esta imagen. Ahora, hay que entender también en las condiciones en las cuales se hizo esta imagen. Esto era un callejón, ya se ve, con muy poca luminosidad. Esto era a última hora del día, cuando yo pasé por aquí. Y por otra parte, o sea, tienes muy poco tiempo para que estas personas estén tal como están ahora. Es decir, ahora mismo el encuadre que yo podía dar y la composición que yo podía dar, bajo mi punto de vista, son las adecuadas. En el momento en que ésta se mueva o ésta se meta para adentro, la imagen se ha acabado y por lo tanto yo ya no puedo tomar o representar esta escena que a mí me gustó cuando la vi. Por tanto, bueno, hay que pensar que una fotografía de paisaje yo la puedo tomar en las mejores condiciones porque tengo generalmente la cámara sobre el trípode y por tanto puedo sobreexponer, perdón, puedo disparar a la derecha, que es lo que se hace, no sobreexponer, me he expresado mal, porque la sobreexposición es cuando hablamos de luz sobrante, de exceso de luz. En el caso de un RAW, sabéis que hay que exponerlo a la derecha, pero no sobreexponerlo. Son dos conceptos de exposición diferentes. Este archivo, lógicamente, tenía que haber estado esta información que tengo en el histograma mucho más hacia la derecha y no haber caído en esta parte, aunque sea pequeña, de subexposición. Veis aquí, por ejemplo, que el triángulo negro lo que me avisa es de un recorte de sombras en dos canales. Yo tengo un recorte de sombras en el canal verde y en el canal rojo. Si no levanto las sombras aquí, no tendré demasiado problema, aunque las puedo levantar un poco, pero tengo que ir con cuidado porque si no aparecerá ruido. Por otra parte, este archivo está tomado a 800 ISO y esto ya
No es el caso de esta cámara en concreto, pero sí 800 ISO en alguna cámara podría producir ruido. Por tanto, a la hora de revelar tendré que ir con cuidado. Simplemente vamos a abrir un poquito la exposición. ¿Veis? He aclarado un poquito, he llevado esto aquí. Vamos a abrir las sombras un poquito y a ajustar estas sombras de aquí también. Vamos a bajarlas aquí. ¿Veis? Ahora ya no tengo en principio ningún píxel de la imagen que esté fuera de registro, que esté fuera, o sea, menos de 0 y ni más de 255. Sabéis que el valor en una escala de 8 bits, el valor de aquí es 0, que corresponde al negro absoluto, y el valor de aquí sería 255, que corresponde al blanco puro. ¿De acuerdo? Yo creo que así ahora está mucho mejor. Podíamos incluso ajustar un pelín más, ¿vale? Pero otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que en este caso la temperatura de color yo la veo bastante correcta, pero pensad que en las imágenes de color el balance de blancos, el equilibrio de blancos, pues va a influir muchísimo en el color. Fijaros, esto está en 5300. Si yo ahora esto, por ejemplo, lo bajo a 4000, esto cambia completamente, ¿lo veis? Los colores mucho más fríos, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí yo, este 5400, para mí es correcto. Pasa lo mismo con el matiz. Vamos a ajustar un poco más el contraste cromático. Para ajustar el contraste cromático, yo suelo utilizar borrar neblina, porque textura y claridad, veréis cuando hagamos la imagen en blanco y negro que son los dos reguladores que yo más suelo utilizar, pero en el caso de color, claridad suele proporcionar unos resultados, a mi modo de ver, no, que a mí personalmente no me gustan. Prefiero trabajar con borrar neblina. Esto va a aplicar un contraste cromático. Fijaros cómo va cambiando la imagen. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a reajustar un poquito las sombras, a abrir un poquito más. Y vamos a ir jugando con estos dos. ¿Veis? Fijaros, yo voy a grabar ahora esta imagen. La voy a grabar simplemente para que veamos cómo y voy a poner los valores por defecto. Fijaros, cómo ha cambiado esta imagen desde el valor original que tenía en el RAW a el valor final prácticamente, que todavía no está terminada, todavía podemos ajustar un poquito más. Yo, por ejemplo, intentaría dar un poquito más de textura a estas luces de aquí, también aquí. Esto yo lo consigo con el regulador de iluminaciones. ¿eh? ¿Vale? Lo vais a ver, lo voy a grabar de nuevo para que lo veáis. Fijaros, esta era inicial, perdón, esta era la inicial, este fue el primer, perdón, este fue el primer revelado que hice y este ya, lo veis, se ve la diferencia, ¿verdad? ¿Eh? Prácticamente yo ahí sí que ya dejaría la imagen por terminada, ¿de acuerdo? Esto que hemos hecho es un procesado básico. Aquí no hemos manipulado para nada la imagen, simplemente la hemos ajustado
de luminosidad, gama tonal, gama cromática en este caso, contraste cromático. Es decir, la hemos puesto en orden, ¿vale? Esta imagen ahora, para imprimirla, deberíamos de pasarla a Photoshop y deberíamos de, a partir de Photoshop, ver cuál era o cuál sería el resultado final en papel. ¿De acuerdo? Yo esta imagen ya la tenía hecha. Vamos a ver si hay mucha diferencia entre este, eh, esto que yo le voy a llamar final, para entendernos, ¿vale? Esta la podemos borrar ya porque no nos sirve. Entre este final y este revelado que hay en color, sí, hay un cambio de saturación, ya lo veo. Bueno, no pasa nada. Sobre este final podemos intentar aumentar un poquito. Aquí tenemos dos opciones. O bien cambiamos el perfil, por ejemplo, buscamos un perfil que nos produzca una mayor intensificación del color, por ejemplo, este, que yo creo que es muy poco, o bien vamos a intensidad y saturación, que son los dos parámetros que regulan precisamente. No, vamos a darle más, ya está bien. Eso es, aquí. Listo. Ahora sí, la voy a volver a grabar. ¿Vale? Vamos a ver la diferencia entre final y se ve como un poco más de saturación, ¿eh? ¿Vale? Por tanto, final la vamos a borrar y vamos a dejar esta ya como definitiva. Vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner final aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, esta imagen la, la daremos por buena. Yo de momento no voy a hacer ninguna copia todavía, pero ahora lo suyo, o bueno, sí, la puedo guardar en una carpeta aparte, lo suyo sería abrir, en principio esto tiene que ir a, eso es, ¿vale? Abrimos esta imagen en Photoshop, ¿lo veis? Y a partir de aquí haríamos los últimos pasos justo hasta decirle archivo imprimir. ¿De acuerdo? Lo voy a guardar aquí porque seguramente nos va a dar tiempo de hacerlo y permitirme solo que vuelva a repetir lo de revelado, pero en blanco y negro. Es decir, vamos a coger esta imagen y así tendremos ya las dos imágenes para la próxima semana. Vamos a abrir esta imagen, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Aquí está, ¿vale? Yo normalmente hay diferentes formas de pasar a blanco y negro, pero una forma que además es muy fácil y suele funcionar muy bien es directamente, desde Camera Raw, visualizar la imagen en blanco y negro, ¿eh? En escala de grises, aunque yo sigo manteniendo el perfil RGB, y a partir de aquí empezar a revelar, ¿de acuerdo? Fijaros que el histograma de esta imagen es completamente diferente al histograma de la otra imagen, no porque sea en blanco y negro, porque en color es igual, sino porque la toma, esta sí ha sido correcta, porque yo he ido apurando, he ido derecheando, he ido dejando entrar el máximo de luz posible, ¿vale? Para hacer una buena captura en RAW. Por eso, digamos, he hecho este derecheo del histograma. Pero claro, yo aquí la cámara la tenía encima de un trípode, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eh, Vamos a pasar aquí
Primero, vamos a recuperar un poquito las luces. Vamos a dar un poquito más de textura aquí. ¿Visto? Y a partir de aquí, yo creo que únicamente lo que le hace falta a esta imagen ahora es contraste selectivo. Fijaros, lo voy a poner a tope y un poco de textura. Creo que con esto el revelado... No, no, a cero. Con esto, el revelado de esta imagen va a ser suficiente. Esta imagen yo no la voy a pasar a Photoshop porque la voy a trabajar en Photoshop de forma distinta a como he trabajado o a como voy a trabajar la de color. ¿De acuerdo? Por tanto, lo único que voy a hacer aquí va a ser grabar esta imagen como archivo final y cuando sea el momento de abrirla en Photoshop y hacer el tratamiento de imagen, volveremos aquí, se guardan todos estos datos, por supuesto, se guardan todos estos datos, simplemente volver aquí, vamos a ver si hay mucha diferencia. Bueno, hay un pequeño reencuadre, pero bueno, esto da igual. Fijaos, hay muy poca diferencia entre lo que yo tenía como archivo OK de revelado y el que he hecho ahora, ¿de acuerdo? Esto yo le voy a decir hecho, lo voy a guardar aquí, se guardará en el propio archivo, ¿lo veis? Y listo, ¿vale? Hemos hecho el procesado de una imagen en color y de una imagen en blanco y negro. Vamos a ir a la imagen de color. La tenemos aquí. Esta imagen, tal cual está, yo creo que no necesita ningún ajuste de color. Prácticamente hemos podido, es decir, no necesita ningún trabajo de tratamiento selectivo, ni yo en principio la veo correcta tal como está. ¿eh? Entonces, ¿cuáles serían los pasos finales para esta imagen llevarla a impresión? Primero, eh, hablar del tamaño de impresión. Pensad que esta imagen la tenemos a 16 bits. Hay impresoras que permiten imprimir, o por lo menos no imprimir, pero sí mandar los datos a 16 bits. Hay otras que no lo permiten, ¿vale? Pero en principio, mandar los datos a 16 bits tal como lo tenemos aquí, nosotros lo tenemos en RGB 1998 y a 16 bits, ¿de acuerdo? Importante. Por tanto, primero, determinar el tamaño de imagen eh, que vamos a imprimir. Imagen, tamaño de imagen. La proporción, vamos a utilizar una proporción que sea la misma del original, no vamos a tocar nada, y entonces en este cuadro de diálogo de tamaño de impresión, ahí es donde nosotros tenemos que poner, primero, la resolución de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con una impresora Epson. Las impresoras Epson funcionan en base 90 píxeles por pulgada. En base, quiere decir, la resolución mínima de impresión, ¿vale? Son 90 píxeles por pulgada o múltiplos exactos de 90. Nosotros, en mi caso, yo utilizo 360, ¿de acuerdo? Uh, por tanto, ya veis que de entrada, al cambiar la resolución, el tamaño ya ha cambiado. Yo tenía un peso en megas de 118 y ahora tengo 170, ¿de acuerdo? Por tanto, esto ya nos ha cambiado. A partir de aquí vamos a ponerle el formato, ¿vale?
Yo creo que trabajamos a un formato, mm, vamos a ver, esto era 38, no, 32, uf, 36 por 24, 42 por 28, creo que era este el formato de trabajo que vamos a imprimir para el A3, no, para el A3 era menor. Para el A3 era menor. Bueno, da igual, para hacer el ejemplo nos vale. Y para el día siguiente que tenemos que hacer la impresión, ya buscaré el formato exacto, porque es que no tengo aquí el formato exacto del A3. Eh, Vamos a suponer que hiciéramos el tamaño, que quisiéramos una copia de 42 por 28 y tuviéramos que imprimir a 360. Esto lo ponemos aquí en este cuadro de diálogo y ahora viene lo que es el remuestreo, lo que es la interpolación. Es decir, yo tenía un archivo de 118,3 megas y ahora tengo un archivo de 135,2. Es decir, voy al alza. Como voy al alza, aquí, a la hora de remuestrear, yo tengo que utilizar la ampliación. Porque si fuera al revés, que en lugar de 360 yo quisiera utilizar este archivo para llevar, por ejemplo, a mi página web, ahora iría a la baja. ¿Lo veis? De 118, que era el archivo original, pasaría a 5,41. Y por supuesto, las dimensiones en píxeles variarían completamente. Ahora no debería de remuestrear al alza, sino a la baja, a la reducción. ¿De acuerdo? Por tanto, este remuestreo, esta interpolación de píxeles, ¿vale? Determinada por la resolución de impresión, hay que tenerla en cuenta a la hora de imprimir, de preparar el archivo para la impresión. ¿De acuerdo? A ver, un instante porque ahora estaba mirando que creo que no, que trabajamos con A3 Plus, no con A3. Vale. Repito, el modo de color está correcto, la profundidad en bits también está correcta. Para el tamaño de imagen, lo primero, la resolución, en nuestro caso 360. Lo segundo, el tamaño de copia que queremos trabajar. En nuestro caso, repito, será 42 por 28 y al alza porque el tamaño de esta imagen ha aumentado y no disminuido. Ya le puedo dar al OK. Esta imagen, ¿veis? Se ha hecho más grande y ahora viene cuando yo aplico enfoque a la imagen. Yo aconsejo no enfocar la imagen nunca, solo cuando vayamos a imprimir. ¿Por qué? Porque habéis visto que el tamaño de la imagen cambia, los píxeles cambian y por tanto, cada vez que aplicamos un enfoque, la imagen, digamos que aplica un cierto contraste a la visualización nos mostrará un cierto aumento de contraste y esto no es bueno para la calidad de la imagen. Recomiendo enfocar únicamente cuando ya tenemos la imagen terminada. Ahora sí, al 100% de visualización y fijaros, una imagen a 800 ISO al 100% a 42 por 28 y el grano prácticamente brilla por su ausencia. Supongo que se ve
desde vuestras pantallas. Ahora, si le hace falta un poco de enfoque, ¿vale? Venimos a filtro, enfocar. Yo suelo utilizar, porque a mí el tema del enfoque, yo soy muy, a ver, muy crítico con el tema del enfoque. Creo que a veces muchas imágenes se pierden por el excesivo enfoque que le damos. Yo aquí suelo utilizar el enfoque suavizado. Este es el cuadro de diálogo, ¿vale? Veis, aquí podríamos incluso... A ver si consigo... ¿no? Bueno, da igual, aquí me vale perfectamente. A ver, un instante, porque se me ha movido la pantalla y ahora esto... Vale, vamos a ver. Imagen al 100%. Vamos a ponerla de nuevo. Ahí está, ¿vale? Filtro, enfocar y enfoque suavizado. Y en este caso yo le voy a dar muy poco. Fijaros que es muy poco el valor que yo le he dado, porque valores más altos lo que me va a producir son deterioros en fin, empeorar esta imagen que tal como la tengo ahora, ¿vale? Le voy a decir, ok, podéis aplicar otras técnicas de enfoque, por supuesto, pues se puede aplicar ¿eh? Cualquier otra forma de enfoque. Ahora ya no nos quedaría nada. Es decir, vamos a dejar la imagen así y el próximo día únicamente lo que tenemos que hacer es la conversión de perfil, que esto sí lo explicaremos el próximo día, la aplicación de perfil y lanzar directamente a impresión. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar esta imagen para que el próximo día la podamos imprimir. ¿eh? Archivo, la voy a guardar como PSD, que es el formato nativo de Photoshop, y la voy a guardar tal cual, para que simplemente el próximo día sea abrir, aplicar el perfil y en principio, a ver, un instante por favor. La vamos a guardar en el escritorio. Vamos a dejarla con el mismo número, ¿veis? Y en principio la guardo como Photoshop, como PSD y con el perfil Adobe RGB 1998. Esta imagen estará lista para imprimir a falta de aplicar el perfil ICC. ¿De acuerdo? Guardamos la imagen, ya está guardada, ya la puedo borrar, ya puedo salir de Photoshop, ¿vale? Y ya puedo dejar de compartir. A ver, ¿dónde estás? Puedo dejar de compartir. Perdón, porque no encuentro ahora, ¿vale? Ya puedo dejar de compartir la pantalla, ¿vale? Supongo que ahora todo el mundo ya me ve a mí en lugar de mi escritorio, ¿vale? Dejar, repito, perdón, este lapsus, guardar esta imagen porque directamente la vamos a imprimir tal cual está, solamente aplicando el perfil ICC que le corresponda. La de blanco y negro la hemos dejado en Camera Raw. Haremos un proceso de tratamiento para que veáis un poquito también
un ligero trabajo de Photoshop, cómo se puede mejorar la imagen en Photoshop y simplemente lanzarla también, aplicación de perfil, y lanzarla a imprimir el próximo día. ¿De acuerdo? En principio, eh, poca cosa más. Me he guardado un ratito para contestar a las preguntas que pudieran surgir a partir de lo que hemos estado explicando o de otras cuestiones. Y me comentan desde Canson que os diga que hay un obsequio para la gente que se haya, para todo el mundo que se haya apuntado a estos webinars de sobreimpresión fotográfica. El próximo día se va a sortear un lote con un par de cajas, por lo que me dicen, de los papeles, estos 4 papeles nuevos que se ponen a la venta, o que se han puesto a la venta, o que se han puesto en el mercado en el mes de febrero, pues se van a sortear 2 cajas de 2 de ellos, no sé cuáles exactamente ahora, se van a sortear 2 cajas entre todos los asistentes a estos 2 webinars. ¿De acuerdo? A partir de ahí, quedo abierto a todas las preguntas que podáis o queráis hacerme. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir viendo las preguntas. Un instante. Vale. Tenemos preguntas en directo. Hola, siempre he usado el papel Canson Varita y estoy muy contento con él. La mayoría de las fotografías son en color. Por lo que has dicho, ¿piensas que sería una buena idea usar el Arches Full White para cuando quiera imprimir en blanco y negro? Bueno, estaría bien que me dijerais vuestro nombre, porque por lo menos para dirigirme a vosotros, pero vamos, da igual. Vamos a ver, Varita, sobre todo, más que Varita, el Varita Prestige es eh, el papel que yo vengo utilizando también de manera general en todas las copias que yo hago. Ahora bien, no es que a ver, ¿cómo lo explico? No es que yo para blanco y negro quiera utilizar el Arches, el BFK. Son 2 papeles completamente diferentes. Mm, Canson, no el Varita, repito, Canson Varita Prestige es extraordinario para el acabado varitado. Arches BFK, el blanco puro, es extraordinario para un acabado mate. A partir de ahí, yo te recomendaría que en función, sea la imagen en blanco y negro o sea en color, en función de la imagen que tú tengas, utilices uno o utilices otro. Sinceramente, lo digo de todo corazón y no porque sea, porque por encima de embajador de Canson entenderéis que soy fotógrafo, soy autor. Y para mí, Canson Varita Prestige y Canson BFK blanco puro, el Arches blanco puro, son 2 de los mejores papeles que hay en estos momentos en el mercado para impresión fine art. Va a depender únicamente del tipo de fotografía que yo haga eh, para que utilice uno o utilice el otro. Podría deciros que si el resultado de la imagen, digamos, fuera
un reportaje, una imagen de calle, a lo mejor, seguramente, me tiraría al Barita, que es lo que he venido utilizando hasta ahora. Es más, el Barita Prestige, ¿eh? Es más, toda mi colección privada de fotografías está hecha en Barita Prestige. Sin embargo, cuando me presentaron el Arches BFK, pues para mí fue una alegría enorme porque me permitió reencontrarme con un papel que hace años yo había utilizado. Y no sé si después, cuando yo vuelva a compartir la pantalla, no sé si ahora se me ve a mí o se ve lo que tengo aquí, no tengo ni idea. Si alguien me lo puede comentar, por favor. Supongo que me debéis ver a mí, ¿no? Ahora, porque es que no lo tengo muy claro, porque tengo tantos mandos aquí que ya no sé. Bueno, espero que alguien me comente si se me ve a mí. Uf, cuántas preguntas tengo aquí, madre mía. Bueno, si se me ve a mí, o sea, si se me viera a mí, os enseñaría una cosita. Ahora me contestan, ¿vale? Espero haber contestado. ¿Qué opinas del software que te da cada marca? Yo suelo utilizar el de Canon para mi impresora. El software de impresión. Bueno, yo personalmente prefiero imprimir desde Photoshop. ¿Por qué no enfocar con Adobe Camera Raw? Ya lo he dicho, el enfoque en fotografía digital no existe. Es una palabra mal traducida. Cuando nosotros aplicamos enfoque, en realidad aplicamos nitidez aparente, es decir, aplicamos un algoritmo de contraste entre píxeles, de contraste de borde de píxel, que lo que hace es que veamos con mayor nitidez la imagen. Esto se hace a partir de un aumento del contraste. Si yo enfoco en cámara RAW, posteriormente, cuando yo esté en Photoshop y tenga que tocar niveles, curvas, etcétera, también estoy aplicando contraste. Y podría ser que al final la imagen estuviera excesivamente contrastada, ergo excesivamente enfocada. Por tanto, el enfoque es el último paso antes de imprimir. Hola, buenas tardes. ¿Imprimes en Canvas? ¿Puedes mostrar cómo preparas el archivo? Sí, en Canvas yo personalmente no imprimo, pero he visto imprimir. Es más, creo que Canson hace tiempo hizo alguna impresión de mis fotos en Canvas para algún, creo recordar, eh, creo que recordar para alguna feria o para alguna muestra de este tipo. Yo personalmente no lo he hecho. La preparación del archivo en principio debería de ser igual. Lo que cambiaría al final seguramente sería el perfil y esto que hemos hecho ahora, que sería el remuestreo y la interpolación. Otra pregunta. He imprimido fotografía en blanco y negro con impresora Epson y papel Canson Rack fotográfico. Me pone he imprimido. Supongo que se refiere a si he imprimido yo. Sí, antiguamente, al principio de todo, yo empecé a trabajar con el rack photographic. Creo, sinceramente, que para un papel mate, el BFK este que presentamos hoy es infinitamente superior, sinceramente. Yo repito que tengo copias hechas con el Rack Photographic de hace tiempo y si vais a mate, prefiero el BFK que el Rack. Buenas tardes. ¿Nunca imprimes en brillo? No. En, varita o mate. Hola Gabriel, ¿qué impresora recomiendas? Esto sería largo de explicar. Explicaremos un poquito en el próximo día cómo tiene que ser o qué características tienen que ser o tiene que tener una impresora para fotografía fine art, ¿de acuerdo? En principio,
yo creo que mínimo una impresora de 7 tintas, como mínimo 6, 7 tintas, o por lo menos que tenga amarillo, magenta, cian, light cian, light magenta y dos tipos de negro, el negro mate y el negro foto. A partir de ahí esto yo creo que sería lo mínimo. Si puede tener grises, tintas grises, pues mucho mejor. ¿Qué opinión merecen las tintas alternativas a Epson, por ejemplo, Kunomic? Yo con esto de las tintas soy muy crítico conmigo mismo y muy exigente conmigo mismo, y yo solamente utilizo las tintas del fabricante. No las conozco, no las he probado, por tanto no puedo hablar. Tenía varias preguntas, todas ellas relacionadas con el papel de Canson. En primer lugar, en el grupo MediaType al que pertenece cada papel. Al bajar los ICC hay un manual de instalación que indica que al final hay una guía de ello, pero realmente no está. La segunda pregunta sería, bueno, la primera pregunta la vamos a resolver el próximo día, porque explicaremos cómo se baja un perfil ICC, cómo se instala en el ordenador y cómo se aplica sobre el papel que vamos a imprimir. La segunda pregunta sería de diferencias entre papeles. Por un lado, Arches Aquarel 310 versus 310, y por otro Barita, supongo que es Barita Photo 2 versus Prestige 340. Personalmente he probado el Prestige 340 y el Aquarel, son fantásticos. Eh, a ver, esto nos llevaría a una explicación larga. Ahora explicarte en concreto cuáles son las diferencias entre estos papeles. En cada uno de estos papeles, quien haya hecho esta pregunta, se encuentran las características técnicas que tienen que ver con la fabricación, si está libre de ácido, yo qué sé, si se han utilizado blanqueantes ópticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que lo mejor es mirarlo ahí en las características y bueno, y ver comparativamente, que al final la comparación, lo mejor que podemos hacer es hacer una prueba. O sea que, además, Canson tiene unos packs no recuerdo cómo le llaman, que suele mandarlos a sus clientes, donde hay diferentes tipos de papel, hay una pequeña muestra de papeles para poder imprimir. No sé si están estos o no, lo desconozco. ¿Vale? El peso de una imagen con resolución 360 en Photoshop es muy grande. Por ende, es para una impresora solo profesional, no una impresora de escritorio. Una impresora de escritorio no te va a permitir imprimir Fine Art. Estamos hablando de impresoras de calidad para imprimir, impresoras de inyección de tinta, no una impresora de escritorio con 4 cartuchos de tinta, cuya función es pues, una impresora láser o una cosa de este tipo. Este no es el tipo de impresoras que utilizamos para lo que estamos hablando ahora mismo. ¿Eh? El revelado se puede hacer directamente desde, por ejemplo, Capture One sin pasar por Photoshop. Photoshop no es un programa de revelado. Photoshop es un programa de tratamiento de imagen. Capture One sí que es un programa de revelado. Por tanto, entiendo que primero se debería de procesar, revelar el archivo en Capture One y después pasar a Photoshop. ¿En qué situación bajarías la resolución del archivo a 270, 180 y 90? Cuando estas copias no tuvieran que ser copias, como os diría, copias de alta calidad. ¿eh? Eh, en el caso de que no tuvieran que ser copias de alta calidad. Eh, Cuando haces una copia, pues simplemente para mostrar a alguien o tal, podemos bajar incluso a 90. 270 y 180 ya, bueno, 270 ya es ¿eh? Una buena resolución de impresión. ¿Vale la pena con una impresora de batalla utilizar estos papeles?
Bueno, Francesc, no sé lo que es una impresora de batalla. Repito, estamos hablando todo el rato de impresión con la máxima calidad, con la máxima garantía de conservación y con la máxima calidad de impresión. Lógicamente ahí se juntan muchas cosas, se juntan lo que he dicho, se junta el tipo de impresora, las tintas, el papel, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Impresión doméstica. No, repito, no hablo de impresión doméstica, hablo de impresión por inyección de tinta de alta calidad. Si vamos a imprimir en blanco y negro, ¿por qué no enviar en modo escala de grises y utilizar los cartuchos de línea? El próximo día contestaré a esta pregunta, pero he dado ya la explicación al principio. El color tiene que ver con en la escala de grises, es decir, el color tiene que ver con el tono de gris que representará un píxel. Por tanto, a la hora de pintar, no puedo imprimir solo con los cartuchos de tinta gris o negra, sino que tengo que utilizar todos los cartuchos de color, porque el gris en fotografía digital se obtiene de la luz más el color. Es la única forma de que no haya, evidentemente, dominante de color. Veo que no se corta, por tanto continúo, quedan solo 4 preguntas. Buenas tardes, Gabriel. Agradecería saber si cuando realizas estas tomas, reportaje, utilizas algún sistema de prioridad automática o gestionas de forma manual estas tomas donde el tiempo de reacción es fundamental para registrar la imagen que visualizas. Eh, Gracias por el webinar. Se te ve bien y se oye perfectamente. Un saludo, Antonio Ojeda. Un abrazo muy fuerte, Antonio. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. En el tema de reportaje, la toma es una toma muy rápida. No utilizo prioridad automática siempre en cualquier tipo de fotografía que yo tomo. Utilizo el sistema manual en la cámara, es decir, normalmente decido previamente cuál es el diafragma que voy a utilizar, ajusto, si es que hay que ajustar algún valor de ISO, lógicamente, prefijo o mentalmente pongo físicamente pongo el diafragma que quiero trabajar y a partir de ahí ajusto con la velocidad de obturación hasta el disparo. Esto he aprendido a hacerlo muy rápido porque, lógicamente, en reportaje, efectivamente, tal como dices, no hay tiempo de reacción. Tenemos una norma, los que trabajamos normalmente este tipo de imágenes, o la tomas o la pierdes, generalmente, y se pierden muchas, os lo digo por experiencia. Así es que, Antonio, lamentándolo mucho, en el reportaje hay que ir rápido. La fotografía de acción requiere rapidez para poder hacerla, porque es, como decía Cartier-Bresson, el instante decisivo. Rubén, desde México, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir, Rubén, por asistir al representante de Lumen Laboratorio Certificado Canson Infinity. Muchas gracias por compartir. Rubén Moreno, representante de Lumen Laboratorio Certificado Canson Infinity. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Mi pregunta es, en general realizamos todos los procedimientos y mandamos a imprimir desde Photoshop. Mi duda es cuando nuestros operadores de impresión mandan a imprimir, algunos le dan en opciones percentual, saturación, relativo colorimétrico, absoluto colorimétrico. Bajo mi punto de vista, la mejor opción es relativo colorimétrico. En cualquier caso, si no utilizamos el percentual. Esto también lo hablaremos. Cuando hagamos el cambio de perfil, lo explicaremos, ¿de acuerdo? Gracias, Rubén, por asistir. Un abrazo. Entonces, en Camera Raw pones el valor 0 a enfoque. No, en Camera Raw no enfoco, no toco el enfoque. En Camera Raw hay una casilla que dice enfocar o no enfocar, yo la tengo desactivada.
Perdona, se fue mi pregunta en varios mensajes. He imprimido fotografía en blanco y negro con impresora Epson y papel Canson Rack Photo. Al volver a imprimir, pasado un tiempo, me he encontrado que cambia el tono. La foto se ve más calidad y está todo exactamente igual lanzado con el mismo archivo. Seguramente lo que ha pasado aquí es que eh, no has hecho el cambio de perfil ICC. Para imprimir hay que imprimir con el perfil ICC adecuado, pero este perfil, que es un perfil donde tienes en cuenta la impresora, las tintas, el papel, etcétera, etcétera, cambia. Es decir, hay que hacer los parches correspondientes y, por ejemplo, la densidad de las tintas puede ser diferente en verano que en invierno y esto puede dar lugar a diferencias de densidad en la imagen. Hola, Gabriel, ¿recomiendas Canson Prestige para blanco y negro y para una fotografía en color? Canson Prestige Canson Prestige, espera, ¿cuál era el Canson Prestige? El Varita Prestige. Creo que te refieres al Varita Prestige, ¿vale? Eh, para blanco y negro, por supuesto, y para color, vamos, sin dudarlo, sin dudarlo. Si es que estamos hablando del Varita Prestige. Hola, la resolución a utilizar depende del tamaño de la copia que queremos imprimir. No, la resolución depende de la resolución de la impresora. ¿Hay alguna fórmula para saber cuál es la resolución óptima? Sí, conocer la resolución de trabajo de la impresora. Evidentemente, la resolución también depende de la calidad de la copia que queramos tener, pero no del tamaño, ¿vale? Eh, la resolución va por un lado y el tamaño por otro. Cuanta mayor resolución apliquemos, más tinta verteremos sobre el papel y por tanto mejor calidad en principio tendremos. Dicho de otra forma, sabiendo que la resolución óptima de impresión es 90 y múltiplo exacto de 90 en Epson, la resolución a utilizar 360 será mejor que 90. Más calidad, más tinta, pero más calidad. Si quieres imprimir una copia 3 veces más grande que el archivo real de archivo, ¿qué recomiendas? Lo que he hecho antes, remuestrear y interpolar. Para una fotografía para concurso en tamaño de 30 por 40, también le pondrías 360 de resolución. Bueno, yo creo que en este caso a 180 tiramillas que seguramente te va a salir bien. Buenas tardes. ¿Qué porcentaje de ampliación crees que sería el máximo para una impresión correcta? Uf, no lo sé. Yo he llegado a imprimir, bueno, yo no, pero el laboratorio sí, a imprimir a partir de un archivo normal con una Nikon D2X, que es la que tenía antes. He llegado a imprimir 5 por 7 metros. Pero claro, esto lo ha hecho un laboratorio y me imagino que ya le aplicaría algún programa especial. No puedo contestarte en estos momentos a esta pregunta porque no sé exactamente cuál sería el máximo. Voy a intentar si lo miro y a ver si el próximo día te puedo dar este dato. Aníbal, desde Argentina. ¿Imprimes desde Lightroom? No, imprimo desde Photoshop, pero el cuadro de diálogo de impresión de Lightroom es relativamente parecido al de Photoshop. Hay diferencias en el momento de imprimir. A mí me parece que el cuadro de diálogo de Photoshop es un poquito más extenso, ¿eh? ¿Vale? Que no, o sea, un poquito mayor, más cositas, pero entiendo que no tiene que haber ninguna diferencia. ¿Qué me aconseja en una imagen de blanco y negro en relación al blanco de una imagen? Lo hablo ya que el papel que nos presenta es muy blanco. Idealmente puedes sacar partido a esto, es decir, en áreas que existe poco color, píxel. Lo eliminaría para que aparezca el blanco papel. Lo siento, pero no entiendo la pregunta.
¿Qué me aconseja en una imagen de blanco y negro en relación al blanco de una imagen? Píxel transparente para que se vea el blanco. Ah, entiendo. No, 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 jamás, jamás. El píxel tiene que quedar, esto lo hacemos en el tratamiento, precisamente cuando hacemos el revelado básico, eh, lo que hacemos es que eh, el punto negro máximo sea 0 y el punto blanco máximo sea 255 en una escala de 8 bits para que ningún blanco exceda de este punto y nos muestre el blanco del papel, porque entonces sí que veríamos probablemente manchas en la imagen. Eh, Esto es un poco largo de explicar, pero recordemos que tenemos que buscar siempre un blanco y un negro con detalle, aunque sea un mínimo detalle, pero se tiene que ver ¿eh? Un poco de detalle. Desde Brasil, lo digo para impresión de landscape o varita prestige, atende ben o más indicado. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Me estáis hablando de dos papeles, el BFK blanco puro y el Varita Prestige, que para mí son los dos mejores papeles que en estos momentos yo tengo. Entonces no me hagáis decidir por uno de los dos, porque no lo voy a hacer. Simplemente digo que en función del resultado que yo quiera obtener, voy a utilizar uno o voy a utilizar otro. He dicho que antes de acabar voy a mostrar una cosa y veréis como hasta ahora yo el paisaje lo hacía con varita Prestige y os voy a mostrar una imagen de paisaje, la que vamos a hacer justamente la semana que viene, con BFK. Buenas tardes, trabajo en analógico en blanco y negro con cámara de gran formato. Para imprimir hay que trabajar en modo RGB para su impresión. Gracias, magnífico. Muchas gracias. Si trabajas en analógico, lo que tendrías que hacer es coger el archivo de gran formato, entiendo, escanearlo y a partir de aquí el escáner hacerlo en RGB porque la impresión, si es que vas a imprimir con inyección de tinta, la impresión con inyección de tinta se hace a partir de color. Ya lo he comentado antes, ¿vale? Otra cosa es que de alguna forma puedas buscar otros sistemas que hay, por ejemplo, impresión a partir de impresión por contacto, a partir de copias transparentes, etc. Pero esto ya son otros sistemas de impresión. Me imagino que lo tuyo es esto, ¿eh? O sea, el negativo en blanco y negro o la copia la escaneas y a partir de ahí la escaneas en modo RGB y la imprimes en modo RGB. Muchas gracias por este seminario. Soy Ico de Chile. ¿Qué resolución es la adecuada para una Canon Pro 1000? Lo desconozco. En las especificaciones de la Canon Pro 1000 debería de venirte cuál es la resolución de trabajo de esta impresora. Me tengo que marchar. Muchas gracias por este webinario. Estoy aprendiendo foto. De momento lo imprimo. De acuerdo, muchas gracias. Y la última pregunta. Hola Gabriel, ¿por qué seleccionas 16 bits en vez de 8? Porque todo el trabajo de preparación y tratamiento, procesado y tratamiento del archivo, hay que hacerlo a 16 bits. Esto también, a ver, forma parte de lo que es el trabajo vamos a ver, lo que es el trabajo de tratamiento fotográfico. Esto eh, tendríamos que dejarlo para otra lección de fotografía, no solamente de impresión. En fotografía digital hay que trabajar a 16 bits y no a 8, ¿vale? Creo que hemos contestado a todas las preguntas. Lo último que os quería enseñar
Supongo que se me ve por pantalla, espero es esto. A ver, supongo que se ve porque yo no lo veo. Esto es una copia de un paisaje en Arches BFK Pure White, blanco puro, que hice como prueba el otro día. Esta misma copia es la que vamos a hacer la semana que viene con nuestro archivo de blanco y negro. Muchísimas gracias. Os espero a todas y a todos el próximo jueves, día 18, para continuar hablando de impresión, sobre todo hablando de fotografía, que es lo que más nos gusta. Saludos y buenas tardes.